Cuauhtémoc Blanco vuelve a estar en medio del escándalo. Esta vez, el exfutbolista y exgobernador de Morelos ha sido señalado por su media hermana Nidia Fabiola por presuntamente haberla sometido y acosado durante 4 minutos en lo que ella describe como una noche de terror. Esta grave acusación quedó asentada formalmente en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Morelos por intento de violín contra Cuau. La historia comenzó con una noche de terror en la residencia oficial del gobierno de Morelos en diciembre de 2023. Tras una fiesta en la casa del gobierno, Nidia Fabiola Blanco, media hermana del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco, despertó sobresaltada. Alguien golpeaba y arañaba la puerta de su habitación. Al abrir, encontró a su medio hermano en estado alterado y con un aliento alcohólico. Según la denuncia que presentó meses después, Blanco la arrinconó en la cama, la sujetó de los hombros e intentó besarla y tocar sus partes íntimas, intentando someterla por 4 minutos hasta que ella logró zafarse. Este relato de abuso e intento de violín quedó plasmado en la denuncia formal que Nidia interpuso ante la Fiscalía Estatal y que serviría de base para solicitar que se le retirara el fuero al exfutbolista a fin de procesarlo penalmente como a cualquier otro ciudadano. La denuncia tardó en materializarse. Nidia Fabiola admitió que tras lo ocurrido pasó meses atemorizada, confundida e impotente. Antes de decidirse a acudir ante la fiscalía, no fue sino hasta 2024 que rompió el silencio y denunció a Blanco por intento de violín, aún siendo consciente del poder político de su hermano. Con la carpeta de investigación abierta, la Fiscalía de Morelos, entonces encabezada por Uriel Carmona, pidió al Congreso Federal el desafuero del exgobernador. Sin el desafuero, es decir, sin retirarle la inmunidad constitucional que obtuvo al asumir un escaño como diputado federal en 2024, Blanco no podría ser llevado ante la justicia ordinaria. La solicitud de la Fiscalía llegó a la Cámara de Diputados, pero Morena y aliados PRI y Verde frenaron el desafuero. En un Congreso que se precia de paritario y de mayoría oficialista, la petición para retirarle el fuero a El Cuau fue enterrada en tiempo récord. La tarde del martes 25 de marzo del 2025, en solo 2 horas, la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen de la sección instructora que declaraba notoriamente improcedente la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. La planadora de Morena, con apoyo de sus aliados del Partido Verde y hasta el opositor PRI, impuso 291 votos a favor de desechar la solicitud contra 158 en contra y 12 abstenciones. Así, con esa cómoda mayoría, Blanco quedó protegido por su fuero constitucional, inmune de ser procesado, al menos por ahora. El resultado fue escandaloso, no solo por el fondo, sino por las formas. En medio de la sesión, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, incurrió en un abierto conflicto de interés al permitir que al propio Blanco tomara la tribuna para defenderse de las acusaciones, arropado literalmente por un coro de diputados morenistas que le gritaban no estás solo. El exgobernador subió al estrado como si aquello fuera su cancha personal para proclamarse inocente y víctima de una injusticia. Nada más quiero que me escuchen un poquito, dijo. Todo esto que se me está haciendo es injustificado, soltó Blanco ante el Pleno, asegurando tener la conciencia tranquila y afirmando muy valiente él estar dispuesto a ir a la fiscalía a declarar. Todo esto ocurría mientras legisladoras de Morena lo rodeaban entre aplausos, repetían la consigna no estás solo y hasta le servían de escuderas desde su curul. El mundo al revés. Un grito nacido para acompañar a mujeres víctimas de violencia acababa de ser usado para cobijar a un hombre acusado de violentar a una mujer. La irregular participación de Blanco del desenlace cantado contra toda ética parlamentaria. Blanco ni siquiera se excusó de votar. Apretó el botón a favor de desechar su propio desafuero, es decir, votó para frenar la indagatoria en su contra. Juez y parte a la vez, el diputado acusado se aseguró de mantener su inmunidad con su propio voto.
Aquello lució como un circo legislativo, una mayoría empeñada en salvar a su colega caído en desgracia, sin pudor alguno por las apariencias. El señor no tenía por qué haber subido a hablar. Hasta donde tengo entendido, eso va en contra del procedimiento. Fue una burla. Denunciaría después Nidia Fabiola, atónita al ver a su agresor autoproclamarse víctima desde la tribuna. Para justificar el carpetazo al caso, los diputados oficialistas se vistieron de técnicos en derecho. Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora y viejo aliado político de Blanco, defendió que la decisión de rechazar el desafuero es absolutamente jurídica, sin tintes partidistas. Según Flores, la carpeta de investigación de la Fiscalía estaba mal integrada y carece de diligencias pertinentes e idóneas, al no apegarse supuestamente a protocolos con perspectiva de género. En resumen, argumentaron que no existen datos, pruebas suficientes para retirar la inmunidad más allá de dos peritajes psicológicos contradictorios. Con tono solemne, los morenistas insistieron en que no somos nosotros quienes propiciamos la impunidad, sino que al desechar el desafuero, en realidad salvaguardaban los derechos de la víctima, exhortando a la fiscalía a armar bien el caso. Faltaba más. Negar la justicia inmediata a la denunciante sería, según esta curiosa lógica, una forma de protegerla. La realidad, le dieron la espalda a la víctima y blindaron al acusado, confiando en una coartada legaloide. No todos compraron ese discurso. Incluso dentro de la coalición oficial hubo grietas. 24 legisladores de Morena rompieron filas y votaron en contra del dictamen junto con la oposición, y una docena más se abstuvo, incluyendo a la vicecoordinadora morenista Gabriela Jiménez. El pequeño aliado PT, Partido del Trabajo, también se rebeló. Su diputada Lilia Aguilar subió a la tribuna para afirmar que su bancada votaba en contra por principios y por convicción. En plena sesión, espetó una frase lapidaria. No podemos decir cada 8 de marzo que la 4T será feminista o no será, para luego señalar la contradicción de un gobierno que en el discurso se proclama a favor de las mujeres, pero en los hechos protege a uno de los suyos acusado de violencia. Aguilar también dejó caer una sospecha de pacto político bajo la mesa, insinuó que el PRI apoyó salvar a Blanco a cambio de favores en procesos de desafuero pendientes. Casualmente, el líder nacional priista Alejandro Lito Moreno, si el río suena es porque agua lleva, impunidad compartida, estilo Primor. Mientras la planadora legislativa se imponía, la oposición denunció el mensaje funesto que se enviaba. Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que el Congreso de mayoría femenina estaba pasando del yo sí te creo al yo sí te ignoro. La sesión, decían, dejó claro que poco sirven tener 251 diputadas en San Lázaro si a la hora de la verdad no dan la cara por las mujeres y prefieren cuidar a un compañero poderoso. Con Claudia Sheinbaum no llegamos todas, bueno, sí llegan las que siguen defendiendo a los agresores, ironizó la panista Ania Gómez, aludiendo al eslogan triunfalista de que con el nuevo gobierno llegamos todas, las mujeres, a puestos de poder. La reacción fuera del recinto del legislativo fue de indignación y hartazgo, especialmente entre colectivos de mujeres. Al día siguiente, Nidia Fabiola alzó la voz públicamente, expresando su profunda decepción. Calificó lo ocurrido como un verdadero show, una vergüenza, criticando cómo legisladoras de Morena arroparon a Cuau al grito de no está solo y le permitieron hablar como si nada. Es denigrante, la verdad, me pareció pésimo, sentenció, aún sorprendida de ver a tantas mujeres diputadas aplaudiendo y protegiendo al presunto agresor en vez de empatizar con la víctima. La media hermana del Cuau confesó que ya no cree en el discurso del gobierno de que llegaron todas al poder porque en los hechos ese lema no se ve reflejado en apoyo real en ninguno de los niveles del gobierno. En palabras sencillas, sintió en carne propia la brecha entre la retórica feminista oficial y la cruda realidad de la impunidad. Lo van a seguir protegiendo hasta las últimas. No creo
que le quiten el fuero, lamentó Nidia, sin muchas esperanzas de que las cosas cambien pronto. La polémica trascendió a la sociedad civil. Colectivos feministas y activistas convocaron protestas en la Ciudad de México para exigir que Cuauhtémoc Blanco sea desaforado y enfrente la justicia sin el manto de la impunidad que le da su cargo. El sábado 29 de marzo, decenas de mujeres se reunieron en la glorieta de las mujeres que luchan, vestidas de morado y al grito de "Fuera Cuauhtémoc", manifestando su repudio a la protección brindada al diputado, con pancartas que exigían justicia para Nidia Fabiola, denunciando que no ha sido escuchada ni respaldada por las autoridades. La marcha subrayó la incoherencia entre el discurso del régimen, que pregona estar del lado del pueblo y de las mujeres, y la realidad de unos diputados que prefirieron defender a su compañero de bancada en vez de creerle a la víctima. Incluso se dieron cita a figuras políticas de oposición como la alcaldesa feminista Alessandra Rojo de la Vega y la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, sumándose al reclamo ciudadano y evidenciando que el tema trascendió colores partidistas. La presión social dejó claro que, pese al intento de carpetazo, muchos no están dispuestos a olvidar ni a callar. En redes sociales proliferaron críticas mordaces, recordando a Morena que el lema "No está solo" jamás fue concebido para montar tribunas de apoyo a presuntos agresores, y reviviendo el "Yo sí te creo", dirigido a Nidia Fabiola y a todas las víctimas silenciadas. Por su parte, el equipo legal de Nidia no se rinde. Su abogado, Rodrigo Dorantes, calificó de burla la decisión de la Cámara, pero en lugar de enredarse en impugnaciones estériles, anunció que preparan una nueva solicitud de desafuero con un expediente reforzado. Ya se han reunido con las autoridades, ahora con un nuevo fiscal estatal de Morelos, para aportar más pruebas y subsanar cualquier defecto técnico que sirvió de pretexto para la primera vez. Seguiremos integrando la carpeta. Esto no impide que se siga investigando, afirmó Dorantes, subrayando que la investigación continúa y buscarán que el Congreso reconsidere cuando reciban una nueva carpeta bien sustentada. Incluso diputados de oposición plantearon ir un paso más allá. Si a Blanco le dieron voz en el Pleno, ¿por qué no invitar también a Nidia Fabiola a que suba a la tribuna y cuente su testimonio? La propuesta de Movimiento Ciudadano de que la víctima hable directamente ante el Pleno es simbólica. Dudosamente prosperará con la mayoría actual, pero expone el absurdo. Solo el acusado tiene micrófonos en San Lázaro. La bola ahora está del lado de la Fiscalía y el Congreso. La sociedad observa si habrá justicia pareja o fuero perpetuo. El caso Cuauhtémoc Blanco puso en aprietos al discurso del nuevo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, que se ha vendido como feminista y defensora de las mujeres. La presidente inicialmente mantuvo cierta distancia, pero la presión la obligó a activar el modo control de daños. En su conferencia mañanera del martes posterior al escándalo, Sheinbaum aseguró tajante: "No protejo a nadie", e incluso dio un giro en su postura pública, pidiendo que las investigaciones continúen su curso pese al fallo legislativo. Sería muy bueno, por ejemplo, que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar ante la fiscalía y diera su declaración. Declaró, prácticamente instruyendo al Cuau a que se presentara ante las autoridades. Ese mismo día, horas más tarde, Blanco acudió, faltaba más, a la Fiscalía de Morelos para rendir declaración, proclamando ante la prensa: "Nadie me protege, yo siempre he dado la cara". La ironía no pasó desapercibida. Decía que nadie lo protegía justo después de haber sido protegido por 291 votos en San Lázaro. Blanco insistió en su narrativa de ser víctima de una revancha política orquestada por el exfiscal Carmona, a quien acusó de armarle un caso sin fundamentos. No obstante, para muchos observadores, la respuesta de la mandataria llegó tarde y tibia. ¿Dónde quedó la bravura feminista de la 4T cuando sus diputados votaron no al desafuero? Sheinbaum se esforzó en subrayar que la decisión fue del legislativo, no de su gobierno,
pero en la percepción pública resulta difícil deslindar al partido gobernante de sus actos. Su gobierno ha proclamado que la cuarta transformación será feminista. Sin embargo, el caso Blanco la obliga a enfrentar una realidad incómoda. De poco sirven los discursos y las políticas de género si a la hora de la verdad se apapacha a un presunto agresor por cálculos políticos. Incluso figuras prominentes de su movimiento quedaron expuestas. La recién nombrada secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, tuiteó que era reprobable minimizar a la víctima y que el mal funcionamiento de las fiscalías no debe impedir el acceso a la justicia, en alusión a los argumentos con que se justificó el voto a favor de Blanco. Pero a Citlali la acribillaron en redes, con un recordatorio visual, una foto suya sonriente junto a Cuauhtémoc Blanco, tomada días antes de asumir su cargo, acusándola de solapar a un agresor mientras su partido le daba impunidad. La funcionaria se vio obligada a aclarar lo obvio, que no se debe ignorar a la víctima, pero quedó la sensación de que el feminismo de la 4T flaqueó justo cuando se requería firmeza y congruencia. Al final, el gobierno de Sheinbaum camina sobre la cuerda floja de la credibilidad. Por un lado, intenta proyectar una imagen de defensa de las mujeres con más mujeres en el poder que nunca, llegamos todas y demás lemas triunfales. Pero por otro lado, carga con las decisiones de sus legisladores que envían el mensaje opuesto. La propia Sheinbaum ha insistido en que su administración no habrá impunidad para nadie y que se actuará con perspectiva de género. Esta era la oportunidad de demostrarlo. ¿Será capaz la 4T de alinear sus acciones con sus palabras? El desenlace del caso Cuauhtémoc Blanco y la forma en que el gobierno maneje las exigencias de la justicia de Nidia Fabiola marcarán un precedente. De momento, la sensación es agridulce, un feminismo institucional puesto a prueba y con resultados hasta ahora decepcionantes. Queda en el aire la pregunta de si el "ya no está solo" que le cantaron al exfutbolista se convertirá algún día en un "ya no tienes fuero", para que la justicia pueda por fin entrar en la cancha. Pero déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Los leo. Thumbs up. Fish pass.